Cuando canta el cuco, ¿cuánto llueve en 8 días? Se enjuaga en 1. Cuando canta el cuco, de día mojado y a la noche enjuto. Cuando el cuco llega, entonces es primavera. Si el cuco aún no llegó, es la primavera la que no comenzó. El cuco es un pájaro muy puñetero. Es conocida por su inconfundible canto ¡cucú!, que anuncia la llegada de la primavera, pero pone sus huevos en un nido ajeno. Las hembras vigilan un vasto territorio en busca de nidos y entonces empieza la pequeña puesta de estas aves. Cuando el cuco, el bebé cuco nace, lo que hace es desplazar y tirar del nido a los otros pajaritos. Y así es alimentado por una madre. Hola, ¿se oye? Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Nos hace mucha ilusión estar en Valencia presentando esta película que la estrenamos para toda España el viernes que viene. Es una película en la que yo espero que paséis un poco de suspense, un poquito de miedo, un poquito de, en fin, ciertas emociones de estas y también un cierto sentido del humor. Me parece imprescindible para ver la película. Espero que la disfrutéis, que paséis un buen rato y que salgáis muy contentos. Y yo encantada aquí de dejar la palabra a mi actriz maravillosa, Belén Cuesta, que hace un papel espléndido. Y en fin, nada más. Muchas gracias. Poco más, sumarme a lo que dice mi directora favorita. No, gracias por venir, por estar aquí, gracias por venir al cine y nos gustaría quedarnos más a charlar un poco, pero nos han puesto un tren ya. Así que nada, y si os gusta, pues lo típico, que la recomendéis, que la gente venga al cine, que siempre es mejor ver una peli aquí que en casa. Eso está clarísimo. Nada, gracias. Gracias. Por si no lo habíais adivinado, hoy vamos a hablaros de El Cuco. Yo soy María Abad y esto es Nadie hablará de nosotras. Hoy tenemos la suerte de estar con Marta Argarona, que es la directora del Cuco, y con Belén Cuesta, que es la protagonista de la película. Y podríamos decir que se estrena en lo que sería el cine de género, de terror, más de suspense y con un papel muy difícil porque al final enfrentarse muchas veces al cine de terror implica un despliegue físico, además de emocional, para enfrentarse al papel. En esta ocasión ella es Ana, que está casada con Mar, son una pareja que dentro de poquito van a ser papás. O sea, el personaje de Belén Cuesta, Ana, está embarazada de 8 meses. Quiere aprovechar antes de dar a luz para tomarse unos días de vacaciones y que sean unas vacaciones un poquito diferentes. Por lo tanto, eligen hacer un intercambio de casas. No lo han hecho nunca, pero Ana ha encontrado una web que le ha parecido muy interesante y ¿por qué no? Ven que es algo cómodo estar en otra casa, en un hogar, además de que el intercambio es gratuito por las dos partes. Es decir, ellos van a tu casa, tú vas a la suya, como recordaréis que vimos en la película Holidays con Cameron Díaz, Kate Winslet, pero aquí era una comedia, mientras que ahora nos encontramos con un thriller. Se van a la Selva Negra, se van a Alemania, intercambian su casa con Hans y Olga, una pareja de jubilados alemanes que al principio parecen muy entrañables, simpáticos, agradables, pero bueno, eso solo es el principio. A partir de ahí, y lo que pasa en esta casa, deberéis averiguarlo vosotros. Hablamos con ellas. Vivimos en una cultura de confianza, afortunadamente. No es lo que yo quería contar,
Para mí la película habla más del paso del tiempo, de un reloj de cuco implacable que bate su tic-tac y cómo va pasando el tiempo y cómo el tiempo nos va devorando a todos y como un día te miras al espejo y ya no eres la persona que querías ser. Creo que este es un tema central. Creo que otro es la maternidad, que también es un tema importante y se mira desde un punto de vista femenino. Y después es cierto, ellos son, pero creo que esto nos pasa a todos, que somos un poco ingenuos. Yo creo que, bueno, yo lo he visto, te vas a países más pobres y los niños son muchísimo más pícaros que los niños nuestros, porque, bueno, porque tienen que espabilarse para comer y esto, y bueno, tienen otra picardía. Yo creo que sí que nuestra sociedad es una sociedad un poco bien pensante, sí, lo creo sinceramente. Es que ese es el tema, porque conocemos a dos personas encantadoras en una cafetería y además lo quería explicar muy al principio, no quería dos personas encantadoras que se dan la llave, que te regalan un reloj, que te dejan conducir su supercoche y de repente los vemos destrozar toda tu casa, ¿no? Yo quería molestar mucho al espectador y decir, cuidado que estos no son lo que parecen. Entonces sí, está puesto al principio para no hacer aquello de que ya al final el malo es. Yo quería enseñar muy bien del principio quiénes eran los malos y que la película aún así tuviera interés y no se deshinchara. El cuco juega con la confianza, busca el ocio del espectador y que él sea el que trate de descubrir este misterio, pero además es este típico terror que viene a la luz del día, se escapa de las tinieblas y trata de demostrar que también de manera luminosa y de manera plácida, como es yéndote de vacaciones, puedes encontrar el horror. Un cuento, ya desde el principio, desde antes de empezar a rodar, ya habíamos definido que queríamos que fuera, que tuviera estructura de cuento, pues pensamos en con quién tendrían que cambiarse la casa, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente Escocia es un país que te llama mucho la atención, ¿no? Con esas piedras ennegrecidas y este cielo gris. Francia, pero como queríamos que fuera muy cuento y además queríamos que fuera una película luminosa, que no fuera la típica película oscura y de boogie, sino que fuera... entonces, bueno, Alemania encontramos el lugar perfecto, que es el pueblecito ese maravilloso que parece de cuento, ¿no? Encontramos la casa maravillosa, encontramos la selva negra y entonces Alemania decidimos que tenían que ser alemanes las personas con las que hubiera el intercambio. Yo había trabajado con él, con Rainer, ya en una película anterior, el fotógrafo de Mauthausen, y nos habíamos entendido muy bien y bueno, pues repetimos con él y bueno, la verdad es que se trabaja muy a gusto con esta gente. Ella es fantástica, Hildegard fantástica y se trabaja muy a gusto, muy bien, muy cordialmente. Y bueno, lo que es... Pero es que ellos son maravillosos, o sea, como actores, Hildegard me ha parecido, ella me ha parecido una pasada, sobre todo. Sí. Bueno, sí, era la primera vez, lo he dicho ya estos días mucho y lo vuelvo a repetir porque estoy muy agradecida a Mar, porque es verdad que te dejen como actriz probarte en otros géneros, no siempre pasa, así que muy agradecida. Y bueno, tomé el guión con mucho vértigo y con mucho miedo y sin saberme bien si iba a poder defenderme ahí. Es verdad que he estado muy bien arropada por Mar, muy bien capitaneada, por supuesto, pero luego Jorge es muy amigo mío. Entonces, antes de empezar los ensayos en Barcelona, Jorge, que también vive en Madrid, pudimos ensayar mucho allí, prepararlo, hablar sobre el guión. La preparación, básicamente el trabajo de texto y todo, ha sido igual. Es verdad que lo que he notado quizá más diferencia ha sido en el rodaje, que es un rodaje mucho más técnico que en según qué comedia, que también puede ser muy técnica y puede estar todo muy marcado, o en según qué drama, pero sí, me ha parecido algo como... Luego ha sido un rodaje también muy exigente y muy complicado porque no se ha podido hacer en orden cronológico, que esto es algo que suele pasar, pero claro, con escenas de tantísima tensión o con momentos en los que debemos estar tan extremos, de repente se hacía parte en Barcelona, parte al mes y pico en la Selva Negra, entonces sí que fue
sí que fue un poco complejo en ese sentido, pero me he sentido muy bien, días que han sido más complicados porque los rodajes son así y sobre todo para mí ha sido una experiencia tremenda como actriz. Sí. Pero tiene también tiene mucha parte de humor que te descarga un poco de la tensión, ¿no? Es bastante angustiosa, al menos para mí ha sido muy angustiosa, pero es verdad que estos pequeños puntos y estas pequeñas diferencias también entre la pareja te libera un poco. Sí, luego ha sido muy divertido de jugar también, y por ejemplo pues todo el homenaje que hace Mara Hitchcock de repente ese rodaje, ese día en concreto fue muy bonito de hacer y fue, o sea, sí, hay días como en todos los rodajes, pero y luego este humor también negro de Mar muy muy divertido, pero sí, ha sido un rodaje. Perdón, que a mí Hitchcock me gusta no solo por el suspense, que siempre hablan del suspense de Hitchcock, pero Hitchcock me gusta mucho también por las historias de amor que retrata, que en todas sus películas hay historia de amor, aunque no se digan, no se dice en voz alta, pero es verdad. Y después el humor, ¿no? Que también está en todas sus películas, que me parece un ingrediente básico para acabarte de relajar, porque esta película yo creo que es una película que tienes como muchas emociones de repente. El mosqueo, insisto, que para mí es una cosa que es previa al miedo y previa al suspense. Cuando una cosa no hay suspense, pero acaba de gustarte algo, ¿no? Entonces sentir todas estas emociones, ¿no? Que te hacen vibrar y bueno, que tienes cosquillas en la espalda y todo esto, creo que esta es la gracia del cine, aparte de contar una historia que también he tratado de no ser muy pesada ni de subrayar las cosas, sino que también hay un poco de exigencia a los espectadores de que sigan la trama, pero yo creo que, en fin, poniéndole un poquito de esfuerzo se sigue bien y bueno, que creo que también eso forma parte del placer del espectador, ¿no? Que te sirvan una película en la que no todo está masticadísimo, sino que, bueno, que tengas un poco la inteligencia viva. No hay nada gratis en este mundo. Se basa en la confianza mutua. Es como si cada uno tuviera un rehén. Nosotros es la primera vez que lo hacemos. Hay 3 normas de oro. Respetar las pertenencias de los otros, dejarse acoger por el nuevo hogar y dejar la casa tal y como la encontraron. Me gusta mucho, pero no tan clásico porque, bueno, el reto era el cambio. Claro, es lo que no podéis decir nadie. Claro. Pero de repente decías, bueno, ella desaparece y aparece una señora mayor. ¿Cómo lo va a aceptar eso el público? ¿No le va a gustar o va a decir esto ya no me interesa? Ese era el reto, que esto quizás es Psicosis, ¿no? También, que en Psicosis mata a la protagonista en mitad de la película. Sí. Y también fue una cosa muy chocante en su día. Pero de momento estoy viendo que el público le gusta y que asimila muy bien la tercera parte de la película. Bueno, aquí un buen director hace también que te da referencias y cosas que mirar y agarrarte, y creo que, bueno, para mí es fundamental que un director haga eso porque así entiendes fácilmente por dónde va o qué lenguaje tiene o qué quiere contar. Y sí, Marc nos dejó muy claro cuáles eran sus referentes, qué quería contar, cómo. Y sí, La Semilla del Diablo era en todo, en el personaje mío, casi en el look y todo, algo como bueno, estos pequeños homenajes y esos referentes que están muy presentes y que no se tratan de ocultar al revés. Es como ponernos ahí como persona amante del cine que es Marc, que me parece maravilloso. Luego a mí me pasa que a mí me dan mucho miedo las películas de miedo y de terror. Es verdad que también era una de las cosas que me atraía, como verlo desde dentro, cómo se rueda, porque yo una película de miedo tengo que ver a las 3 de la tarde, si no mal. Entonces de repente ha sido como, bueno, yo creo que pasa como cuando uno hace drama o hace comedia al final. Uno no tiene que pensar, estoy haciendo una peli de miedo, porque ya está la directora, la cámara, la iluminación para contar todo eso, ¿sabes? O uno no tiene que regocijarse en el drama que estoy viviendo, porque no solemos vivir así, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí que ha sido como estar bien capitaneado, es que es eso, si no...
Es que yo creo que lo que le he exigido es que fuera muy de verdad todo, Claro. los sentimientos, que el miedo, Claro, por eso. cuando empieza a sospechar de su marido, no entiende qué le ha pasado. Bueno, lo que tenía que transmitir era verdad, ¿no? En cada situación era qué me pasaría a mí si estuviera en esta situación, pues lo que iba sintiendo, ¿no? Y yo creo que seguimos muy bien el hilo de sus emociones y de su de su miedo, de cómo su marido cada vez se va alejando más. Yo creo que ella lo ha hecho súper bien a base de ser muy sincera en cada momento, pero ese es el lío que tenía de los sentimientos, de tener que tener unas fichitas que decía, hoy te toca de aquí a aquí, hoy te toca de aquí a aquí, hoy tienes que volver aquí abajo. Háblanos un poco más de estas historias de pareja. Bueno, esto es un reto que es por placer. Bueno, porque ya que estás, ¿no? Intentar hacer cosas distintas, porque un poco es lo que nos gusta, ¿no? Ir al cine, que nos entretengan y que nos cuenten los mismos cuentos, pero de una forma distinta. Todas las familias del pueblo tienen sus máscaras de madera, que se pasan de generación en generación desde hace siglos. Cuesta tanto, esto cuesta tanto, pues lo tenemos que solucionar de otra manera. Sí, claro. Esto que quieres no se puede hacer porque cuesta tanto. Sí, claro. Sí, lo que pasa que eso te ayuda también, te empuja a tener... Dices, quiero hacer esto, no se puede hacer porque cuesta tanto. Entonces buscas cómo hacerlo y encuentras una manera creativa muchas veces de hacer lo mismo que querías, pero de otra manera. Pero y eso en todos, o sea, a mí, al director de fotografía, a la directora de arte, a los actores, o sea, eso es como en cadena. Sí, bueno, ahora lo comentábamos con ella, ¿no? Que tú estás en tu casa tranquilamente y de repente viene un vecino raro y puede ser una pesadilla, según cómo sea el vecino o el que se ha instalado arriba o abajo. O sea, es que en el mundo cotidiano es el mundo donde tenemos miedos. Sí. Si nos vamos a Marte, pues bueno, los que se vayan a Marte ya tendrán sus miedos, ¿no? Pero si estás en tu casa y de repente o has planeado unas vacaciones y en lugar de las vacaciones se va encontrando con... Yo creo que donde está el miedo de verdad, hay una serie que me gustó, no recuerdo cómo se llama. Pero sí, el mundo cotidiano me parece que puede ser muy terrorífico. Que no me coinciden las paredes. ¿Estás diciendo que tienen como una habitación secreta? ist die Nächste. Du musst fliehen. Sofort. Pero yo creo que dentro de la ficción pues se pueden contar grandes verdades, ¿no? Disfrazadas, porque no puedes aburrir al público. O no debes, o yo como productora me siento obligada a hacer películas que el público vaya a ver. Y otra vez es que lo consiga, pero me parece que esto es esencial. Creo que esto es más mi vena productora que... Pero bueno, o sea, hacer películas para tu autosatisfacción no me parece. Entonces creo que dentro del mundo de la magia y del cine y del acabo de decir, de la ficción, pues puedes contar grandes verdades y yo creo que, bueno, también es interesante desentrañarlas. Perdonar si hablo bajo, perdonar. Y yo creo que por ejemplo en esta película sí que se da que hay grandes temas, algunos más se tocan más en profundidad o menos, pero por ejemplo en el caso mío y de Mar, que se habla del paso del tiempo, de envejecer, de lo que uno quiere mantener a toda costa, y en mi caso sería, en el caso de mi personaje sería casi que el matrimonio, deciden tener un hijo casi por mantenerlo, y no sé si de manera consciente o no, pero a mí, hablando con Jorge comentábamos que bueno, esta cosa que llega como una edad en la vida en la que uno trata de mantener a toda costa algo, y hubo una entrevista el año pasado de Juliette Binoche que me gustó mucho porque decía cómo
cómo vamos de repente, cómo hay una frenada de la cosa biológica, cómo uno es pequeño y se desprende de sus juguetes y avanza en el colegio y se despide de compañeros y se hace adolescente y tiene unos amigos y se separa de ellos y se va de casa de sus padres y luego llega una edad en la que parece que uno se asienta, que tiene su pareja y tiene una juventud y trata de mantenerla luego durante toda la vida y se niega al cambio y se niega o se aferra a mantener algo que a lo mejor de manera natural sería más fácil dejar, que es eso, envejecer o si un matrimonio no va bien entonces un poco haciendo referencia a lo que decías, yo creo que sí, que sirve para de manera muy sutil a que uno se detenga a decir, bueno, a lo mejor no tan profundamente, pero a lo mejor sí pensar, bueno, igual esta pareja está ganando, debería haber dejado quemarse fuera o esta otra relación que tenía por ahí, o sí, creo que el cine sirve para contar siempre temas que son más profundos, aunque no sea el tema que predomina, ¿sabes?, en la historia. Aunque no lo subrayemos. Aunque no se subraye, exacto. Sí, bueno, porque era tejer hilos muy distintos, era tejer hilos muy distintos, o sea, de repente estás en un thriller pero te vas a lo sobrenatural, ¿no? Entonces de ahí lo recondujimos al cuento, que los cuentos todos tienen algo de sobrenatural, por eso queríamos, el problema era que todo tuviera una entidad compacta y que no fuera una película que dices ahora empieza así, luego que sí, pero que se viera redonda, ¿me entiendes? O sea, que no tuviera, bueno, que se formara de una forma armónica y que funcionara. El trabajo de Hildegard y Belén, para en el momento en el que se intercambian, porque realmente sí que ves a Belén en Hildegard cuando intenta, bueno, defenderse y todas estas cosas. ¿Cómo habéis trabajado vosotras juntas? Porque además creo que Hildegard no habla castellano. Entonces es bastante curioso. Hildegard es actrizón, entonces, y además vino con una actitud, bueno, es que es maravillosa. Entonces ella propuso muchos juegos también para intentar ver, y Jorge Reiner también, ver de similitudes, como aproximarse casi como un juego para ver coincidencias que podían tener. Creo que por ejemplo, en este sentido el trabajo de Jorge ha sido mucho más, al ser algo más paulatino y que se va desarrollando más poco a poco, ha tenido que tener un ojo ahí con ayuda de departamentos de maquillaje, ¿no? Pero luego es que Hildegard es divertidísima, entonces trabajar con ella, ha aprendido español además así, ¿verdad? Como cada día venía al rodaje medio hablando ya algo que se aprendía, o sea, tenía una voluntad y un estar a favor de obra que ha sido muy fácil con ella. Para nada ha habido, luego también el equipo, hemos trabajado allí y ha habido mucha parte del equipo que era alemán. Hemos tenido un catering, ahí lo recordamos muchísimo, maravilloso allí, o sea que ha sido como una experiencia, como trabajar con gente de otro país, no solo con compañeros actores, sino con parte del equipo de fuera. Creo que eso enriquece muchísimo. Bueno, los maquilladores, ¿no? Los maquilladores también eran y después, Barcelona, yo quiero subrayar el trabajo de los efectos especiales reales de rodaje, que son mi embarazo, su barriga y su pecho eran totalmente falsos y ella decía como un traje de baño que se ponía y iba por todas partes. Claro, yo me ponía en esa prótesis que era como entera y pesaba muchísimo y ponerla eran 5 horas. De pie además, porque hay veces que te ponen prótesis de envejecer algo pero estás sentado, pero eso había que estar de pie, pero eran maravillosos el equipo. Y luego lo que pasa es que yo tenía la sensación de ir como con un bañador y de repente me paseaba como con la bata y eso abierto y entonces había que me decía, tapate, decía, claro, es que nada de esto es mío, no, yo me siento absolutamente tapada. Bueno, ha habido momentos para conectar el equipo, como momentos de distendidos, de reírse, de que son fundamentales, y más en una peli así como de tensión, ¿sabes? Bueno, es que eso es el cine, contar con los planos, o sea,
tal como se mueve una cámara, estás contando una sensación, una emoción. Si yo me acerco muy rápido a ti con una cámara, eso va a generar una emoción. Si me separo lentamente, va a generar otra emoción. Es que el cine está hecho de detalles. Me acuerdo una serie que hice, bueno, eran dos hermanos y el hermano le ponía un collar a su hermana. Y me acuerdo que en la sala de montaje lo montamos y dices, si este plano dura 3 segundos más, parece que es un incesto, ¿sabes?, entre los hermanos. O sea que el cine, bueno, es un lenguaje que te cuenta muchas cosas y bueno, tiene esto que no son palabras, que son imágenes y que hay que relatar con movimientos, con sutilezas. Bueno, a mí me encanta Hitchcock. He visto todas sus películas 20.000 veces y me encanta, o sea que no me extraña que el maestro me haya dejado una señal. Sí, me gusta su humor, me gusta cómo cuenta las cosas, me cuesta, sí, claro, pero para mí eso es el cine. Eso es el cine, más que hacer un teatrillo y rodarlo y luego montarlo, sino que los planos tienen intención uno a uno. Lo que decía ella, que era muy técnico, es verdad, a veces, bueno, un hecho lo divides en varias partes y lo vas contando de alguna manera pues que sorprenda. Pero, bueno, es el lenguaje cinematográfico. Pues, hola, soy de la encuesta. Hola, soy Mar Targarona. Y queremos mandar un saludo